Los interrogantes sobre cómo las sociedades podían impulsar en un momento disruptivo como este, una pandemia, una cosa tan extraña, histórica que estamos viviendo, impulsar un cambio hacia un mundo más solidario, más empático. Bueno, se diluyen cada vez más. Enseguida les voy a contar fragmento de una entrevista donde José Pablo Feynman justamente habla de este mundo insolidario que aparece, dando de baja todas las expectativas que teníamos hacia un mundo, bueno, justamente todo lo contrario, ¿no? Mucho más humano. ¿Será, me pregunto, que los que tienen conciencia de esto están verdaderamente encerrados y vemos o tienen mayor poder de exponer sus posturas los que piensan diferente? ¿Capitalizan, si se quiere, la palabra y la agenda? ¿Será que el momento está siendo mejor aprovechado por quienes están velando porque el orden o el sistema sigue siendo el mismo que rigió hasta aquí? Probablemente vaya por ahí, pero lo cierto es que se puede observar que la derecha, que los defensores eternos de la desigualdad reaccionaron rápidamente, protegiéndose, mientras que son largamente discutidas o debatidas aquellas medidas tendientes a distribuir la riqueza o a modificar las reglas vigentes que hacen del mundo un lugar cada vez más injusto, cada vez más desigual, y diría yo, el mundo como un lugar cada vez más violento. Este es el momento más duro de la pandemia, se supone. En Argentina, dicen los profesionales que si no estamos en el pico, bueno, estamos cerca del pico, aunque parece que no todos tomamos noción de esto. En la semana sobresalió la conducta de algunos comunicadores y también referentes de la oposición que se van extremando entre lo bizarro y entre lo criminal, quejosos de las medidas para cuidar a la población y quejosos además de cualquier medida para proteger a los laburantes. El ex rebelde Mario Pergolini, el mismo que cerraba su programa diciendo cuidado que hay mucho garca cerca, suelto, dando vueltas, sabía de lo que hablaba por lo visto, se despachó insultando a los legisladores por la ley de teletrabajo y quejándose por supuestamente tener que tomar en relación de dependencia a quienes se desempeñan en esa modalidad, y casi que haciendo una defensa encendida de la precarización laboral, porque si vos defendés que una persona, en vez de estar registrado en una situación de dependencia, tenga 3, 4 laburitos, y bueno, lo que estás defendiendo es eso. Eso se llama precarización laboral. Y si no, que te la cuenten los trabajadores que tienen que buscarse 3 o 4 laburitos para poder comer. Viviana Canosa se despidió de su programa tomando supuestamente dióxido de cloro. Una locura. Ya le había tirado, lo habíamos dicho, ¿no?, alcohol en la cara a Aníbal Fernández, había denunciado persecución, etcétera. Dióxido de cloro, producto desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud por su peligrosidad, prohibido por la ANMAT, ante la difusión de supuestos efectos que estos químicos podrían tener con el coronavirus. Científicos de todo el mundo vienen alertando que es peligroso su consumo. Es más, además de los repudios en general, la actuación de Canosa, una actuación, la voy a poner en esos términos, ameritó un documento firmado por referentes de toxicología de todo el país advirtiendo que se trata de una sustancia tóxica no autorizada. Es peligroso, no lo hagas. Eso tuvieron que salir a decir, increíble, ¿no? Bizarro, insisto, bizarro, pero también criminal. Leuco Jr. festejando qué cosa, mientras le responden que efectivamente podríamos en Argentina llegar a los 10.000 contagios. ¿Estaba festejando eso? ¿Estaba festejando el rating, como dice él? Con un gesto que fue repudiado. Festejara lo que festejara, dejó en claro su nivel de compromiso con la pandemia que nos está azotando. Pero no solo ante la Cámara se sostiene la falta de compromiso con la gravedad de la situación. La oposición y la justicia, un sector, insisto, de la justicia, en su propia cruzada en defensa de la impunidad y boicot a las medidas tomadas por el gobierno. Es como una carrera loca que no cesa. Una postal les dejo de algo que vimos esta semana en La Pampa. En la marcha contra la cuarentena de los comerciantes camuflado se coló un exfuncionario nacional del macrismo. Había sido titular de la Secretaría de Trabajo, recordemos que habían desaparecido el Ministerio de Trabajo, una cosa muy molesta, ¿no?, un Ministerio de Trabajo para el macrismo. Bueno, este hombre representaba a los laburantes de toda la Patagonia, representaba muy entre comillas porque no hizo nada mientras se desangraban las pymes, las industrias, había miles de despidos, se precarizaba, no hizo absolutamente nada.
Hoy el Estado le paga el salario a sus trabajadores por medios de ATP. Y el tipo se pasea en una marcha, insisto, diciendo que la cuarentena es criminal e interminable. Hay que reconocer que es una rareza de todas maneras porque el resto del macrismo está impulsando las marchas pero no sale a la calle. En este caso salió a la calle. Pero eso es lo que está haciendo la oposición en este momento y una gran parte de los medios de comunicación que es fiel o es socia a esa oposición. Instar a la gente a que salga a cacerolear o a marchar, mientras el jefe de la oposición, lo sabemos, pasea en Francia. Y cuando se enfermen, además, cualquiera de estos irresponsables que sale sin preservar las medidas, también van a ocupar esos recursos que son finitos y que la mayoría estamos tratando de cuidar. Escuchábamos lo que pasa en Jujuy en la hora anterior. Terrible. No alcanzan los recursos humanos, no alcanzan las camas, está todo saturado. ¿Hacia eso quieren caminar, de verdad? Hay que mirar eso, tenemos que cuidar eso. Son argentinos y argentinas cuyo trabajo en este momento es agotador. Yo lo quiero destacar, el tema de los trabajadores de la salud en general, enfermeros, doctores, doctoras. Muchos de ellos se enferman, muchos murieron, hay que decirlo. La mayoría de las veces mal pagos, cansados, y encima viendo esto, como un sector de la población ningunea la gravedad del asunto. Salgo de la pandemia, me voy al pago de la deuda. Después del cierre de la negociación con los bonistas extranjeros, los autores de ese ciclo de endeudamiento que nos condiciona a futuro se animaron a salir como meros comentadores de la realidad a opinar, haciendo gala de la impunidad que los blinda. La impunidad, hay que decir, también es desigualdad. La impunidad también genera violencia. Y voy a hacer aguafiestas, lo dije más temprano, no me sale festejar esto de pagar una deuda que tuvo como fin la fuga de capitales. Es decir, una cosa es reconocer que con una ardua tarea Guzmán y equipo manejaron y mejoraron las condiciones para Argentina. Eso sí, si querés se puede celebrar, por supuesto, que hay un gobierno que defiende los intereses de todos antes que los de los especuladores. Pero la deuda merece otro tipo de abordaje. Estamos pagando la deuda que dejó un grupo de CEOs al poder, referentes de empresas que, fíjense, además, no lo perdamos de vista, siempre se acostumbraron a dejar que las deudas, sus deudas, las pague el pueblo. Entonces, me preocupa preguntarme, creo que somos muchas, las que nos preguntamos, si habremos aprendido la lección esta vez. ¿Estamos exentos de que en un par de años venga otro gobierno de corte neoliberal y repita esta secuencia? Bueno, hay trabajo seguramente para los legisladores en ese sentido. ¿Estamos seguros que el macrismo paga el costo político de estos 4 años que sí fueron criminales? La cuarentena no es criminal es lo que vivimos hasta aquí. Falta todavía, en este camino de renegociar la deuda, sabemos que falta todavía la deuda bajo ley local, el Fondo Monetario Internacional, que no va a ser fácil, pero probablemente la deuda que tenemos que saldar es una deuda hacia adentro, es una deuda interna, de memoria y de conciencia, para que la próxima vez que un gobierno atine a rifar el futuro de todos y todas, la mayoría sea por lo menos capaz de darse cuenta y objetarlo. Pagar estos niveles de deuda implica menos oportunidades, implica sacrificios que siempre son más exigentes históricamente con los que menos tienen. No esperemos que este trabajo de generar conciencia lo hagan los medios de comunicación. No se puede esperar eso. Menos los medios de comunicación concentrados como tenemos en Argentina y que tienen, en muchos casos, vínculos estrechos e intereses creados con los acreedores. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo educarnos en este sentido para no seguir repitiendo esta historia de saqueos? Los editorialistas que destrozaban a Martín Guzmán y que operaban para su salida inmediata se saben exentos de la autocrítica, cumplieron su función. El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, no se pone colorado a esta altura y opinó que se podría haber logrado un acuerdo mejor. También, increíblemente, salió Caputo, otro de los autores del descalabro económico. ¿Cómo es que estos tipos siguen siendo una voz de consulta para los medios? Bueno, tiene una explicación, es más de lo mismo, pero no deberían tener credibilidad, por lo menos.
Desde Francia, Macri aseguró que el default nunca es bueno. Más impunidad. No hay argentino más impune que Mauricio Macri. Esta semana lo escribió en Twitter la vicepresidenta Cristina Kirchner. ¿Alguien puede refutar eso? ¿Alguien puede discutir que Mauricio Macri es el más impune de los argentinos? Lo confirman con su accionar los jueces macristas Irurzun y Bruglia, que le piden a la jueza Cubría limitarse en los peritajes sobre el teléfono del expresidente y cuidar, detalle que ahora parece empezaron a tener en cuenta, que no trasciendan los detalles que arrojen esos peritajes. Lo confirma también, confirma esta impunidad, la persecución a jueces y fiscales que, cumpliendo con su deber, investigan a los nombres del poder. Lo confirma el caso de la fiscal Boquín. Lo confirman la cantidad de causas que se van iniciando por sus negocios con peajes, energía, correo, Vicentín. Te puedo asegurar que sabemos muy poco de todo lo que hay para investigar, porque por supuesto los medios no hablan de esto. Quizás como una estrategia para evitar estos temas es que siguen adelantando a la ciudadanía, siguen alentando a la ciudadanía a romper con las medidas establecidas para evitar contagios. No les alcanzan las postales que llegan de Brasil, no les alcanza lo que está llegando de Jujuy. Deberían hablarlo con Gerardo Morales, deberían interiorizarse de lo que está pasando para que les cuente de cómo se está saturando el sistema médico, de lo que podría ocurrir en toda la Argentina si no somos más cuidadosos y si no colaboramos con todos. A ver, esto no es una cuestión del frente de todos, no es una cuestión del gobierno, es una cuestión que nos involucra a todos, como argentinos o como argentinas. Insisten ellos en la vulneración de las libertades y un supuesto estado de sitio. A ese extremo llegan. ¿Criminales? Absolutamente. ¿Impunes? Por ahora.